¿Es eso lo que deseo de la vida?, se preguntó ahora Yola, y comprendió que la respuesta era un definitivo no. Ya en voz alta dijo: quisiera, Grandmère, que me hubieras preguntado antes de escribir al marqués. Pensé que sería agradable tener una temporada tranquila antes de empezar a recibir visitantes y organizar fiestas. Sonrió para que sus palabras no sonaran tan llenas de censura y continuó diciendo: quiero renovar mis relaciones con nuestros empleados, visitar las granjas de la propiedad, descubrir qué se ha estado haciendo en los campos y en los huertos. Eso tomará tiempo. Tienes un mes, ma chérie, replicó su abuela. He invitado al marqués para principios de junio. Yola apretó los labios para no contestar que el castillo era suyo y que recibiría cuando y a quien ella quisiera. Entonces comprendió que no podía ser grosera ni enfadarse con su abuela, a la que amaba con sinceridad. Se levantó, se inclinó y besó la suave mejilla de la anciana, antes de decir: cuando recibamos respuesta del marqués, Grandmère, creo que sería una excelente idea si invitáramos a algunos otros solteros adecuados, para que conocieran a varias de las amigas con las que fui a la escuela. En esa forma no sería tan obvio por qué había sido llamado a Beauharnais. Comprendió, por la asombrada expresión de los ojos de su abuela, que aunque la carta había sido muy discreta, seguramente decía con toda claridad que la invitación no era solo por motivos de placer. No tengo la intención de casarme con él, se dijo Yola a sí misma. Al mismo tiempo, sabía que iba a ser muy difícil eludir los planes de su abuela, ya que ésta seguiría reiterando que solo estaba cumpliendo con los deseos de su padre. Al salir del salón, Yola caminó por los largos corredores de piedra hacia la habitación que había sido la favorita de su padre. Su madre casi nunca entraba en ella. Allí era donde él se sentaba con su hija a conversar, con frecuencia hasta altas horas de la noche. Los muros estaban cubiertos con anaqueles de libros que le habían servido para enseñar a su hija todo lo que ésta sabía, y había 2 cuadros preferidos de él, que había hecho traer de otras partes del castillo. Era una amplia y hermosa habitación que había sido usada por los comtes reinantes desde el siglo XVI. Allí los caballeros de la antigüedad celebraban sus consejos de guerra, y Yola lo consideraba un sitio apto para planear su propia campaña. Va a ser una batalla dura, dijo en voz alta, como si estuviera hablando con su padre. Cerró la puerta tras ella y cruzó la habitación, hacia el amplio escritorio frente al cual se sentaba él siempre. Yola se instaló en el sillón de terciopelo rojo, de alto respaldo, bordado con el escudo de armas de los Beauharnais. Entonces bajó la mirada hacia el secante que usara su padre, el gran tintero de plata que tenía 300 años en la familia, y todas las otras cosas que llenaban el escritorio y que habían sido particularmente queridas por él. En forma repentina, Yola consideró imposible que él ya no estuviera con ella, que realmente se encontraba sola. Por ser mujer, su abuela y el resto de la familia la obligarían a casarse tan pronto como fuera posible, de modo tal que tuviera un hombre que la dominara, que la forzara a hacer lo que él deseara. ¿Por qué tuvo que morir papá antes que yo creciera más?, se preguntó Yola. Recordó con cuánta frecuencia habían hablado de las cosas que harían juntos. Te llevaré a los bailes, había dicho su padre, y yo sé, querida mía, que serás la más hermosa que haya en todo el salón. Ella reía. Me estás adulando, papá, y dijiste que ya no lo harías. Te estoy juzgando como lo haría con una desconocida, había contestado su padre, y no me dejo llevar por el prejuicio paterno cuando digo que eres muy diferente a las otras muchachas de tu edad. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Yola, deseosa de escuchar sus halagos.
no es que sea solo bella. Ha habido mujeres hermosas en la familia Beauharnais por generaciones, dijo su padre con lentitud, y no es tampoco que seas graciosa y que camines como si tus pies apenas si tocaran el suelo. Se detuvo antes de añadir, es, Yola, ma petite, algo muy diferente. Entonces, ¿qué es? Resulta difícil expresarlo en palabras, contestó su padre. Quizá porque deseaba yo una criatura tan desesperadamente, porque le pedí tanto al cielo que enviara a alguien que representara todos mis ideales. Tú pareces haber sido un don del cielo. Hablaba en esos momentos con gran seriedad, y Yola lo miró con ojos muy abiertos. ¿De veras, lo crees así, papá?, preguntó en voz baja. Lo creo porque es cierto, contestó el comte. Es lo que piensas y lo que sientes, querida mía, lo que brilla en torno a ti como una luz y que te hace hermosa más allá del significado convencional de la palabra. Yola, que le había echado los brazos al cuello, oprimió su propia mejilla contra la de él. Quiero ser todo lo que tú deseas que sea, le dijo. Pero tendrás que ayudarme, papá. Esto es lo que he tratado de hacer desde que naciste. Amo tu mente, Yola, porque hace que todo lo que dices resulte claro, ingenioso y lógico, lo cual es muy diferente de las observaciones femeninas, casi siempre tontas y vacías. Yola sonrió. Hoy te estás mostrando exigente y un poco criticón. Estoy diciendo lo que pienso, replicó él y añadió, respeto también tu valor, el cual heredé de ti. Antes que nacieras, deseaba yo que fueras un varón, dijo el comte, pero ahora me siento muy satisfecho como mi hija. Eres original, imaginativa y posees una audacia física y mental digna de un hombre. ¿Y quién podría esperar un mejor halago?, preguntó Yola, casi burlonamente. Hubiera querido ser hombre por ti, papá. Al mismo tiempo, no dejo de pensar que tal vez resulte divertido ser mujer, si en realidad poseo todas esas cualidades que me atribuyes. Divertido para ti, pero sin duda doloroso para quienes te amen, dijo el comte con suavidad. ¿Doloroso?, preguntó Yola. Muchos hombres te amarán, contestó el comte, y supongo que voy a sentirme muy celoso de ellos, pero porque creo que eres como yo, amarás a una sola persona en tu vida, con toda el alma y el corazón. Yola casi no comprendió lo que había querido decirle en aquella ocasión, pero ahora advirtió con toda claridad el significado de sus palabras. Ella sabía que si se casaba con el marqués, o con cualquier otro, sin amarlo con toda su alma y su corazón, el matrimonio para ella resultaría tan desventurado como lo había sido para su padre. ¿Cómo pude esperar, Grandmère, que acepte al marqués después de haber oído de él lo que he oído?, se preguntó a sí misma. Aunque su abuela parecía demasiado ansiosa de volver al sur de Francia, actuaba en una forma normal y correcta al intentar casar a Yola tan pronto como fuera posible. Era exactamente lo que cualquiera otra francesa en la misma posición habría hecho. Tenía una nieta rica, atractiva y casadera, y la única sorpresa, tal vez, era que se hubiera mostrado dispuesta a aceptar a un simple marqués como marido de Yola y futuro amo del castillo. Podía haber puesto los ojos más alto, tal vez entre los príncipes de Borbón, que todavía existían a pesar de la revolución. Casarme con el marqués de Montereau es imposible, exclamó Yola en voz alta. Todo lo que había escuchado sobre él parecía repetirse en su mente una y otra vez. Sabía que él era ejemplo típico de la jeunesse dorée de la sociedad francesa y, pensando un poco las cosas, estaba casi segura de que debía brillar también en el mundo de las cortesanas. Se suponía que una jeune fille francesa era muy inocente y no tenía conocimiento alguno sobre las mujeres que embellecían París como hermosas, exóticas y costosas flores.
Pero Yola habría sido muy tonta si no hubiera comprendido que dos círculos sociales se entremezclaban en París de una manera que no habría sido permitida en ningún otro país de Europa. Estaba la familia imperial encabezada por Napoleón III, casado con la emperatriz Eugenia, la hermosa española, de quien los franceses sospechaban que impulsaba a su marido continuamente hacia la guerra. Yola había oído que la vida en el Palacio de las Tullerías era aburrida y burguesa. Los verdaderos aristócratas franceses se burlaban de ella y menospreciaban todo lo que se refería a Luis Napoleón Bonaparte. En su interminable persecución de mujeres hermosas, el emperador les daba frecuentes razones para la crítica. Era seguido de cerca por otros miembros de la familia imperial, el príncipe Napoleón, primo hermano del emperador, y una de las figuras más talentosas, pero también de las más discutidas del Segundo Imperio. Durante la juventud de Yola, lo había nombrado Alteza Imperial y senador, y su padre le hizo conocer sus discursos, que demostraban que era un paladín de la democracia. Pero cuando estaba en la escuela, la vida privada del príncipe fue motivo de risillas ahogadas por parte de las muchachas y de chismes y rumores en los rincones del colegio. Supo que, como en el caso del emperador, sus amantes formaban una legión. El padre de una de sus amigas, que no se había dado cuenta de que ella estaba escuchando, había dicho: «Fui a visitar al príncipe Napoleón esta mañana. Había oído que siempre tenía alguna mujer en sus apartamentos privados, pero esta mañana eran dos». En su mente, el príncipe y el marqués estaban ligados de manera inseparable, y ella estaba segura de que tan malo era uno como el otro. La historia de estos dos hombres y del emperador había permitido que las demi-mondaines se introdujeran en el mundo social. En los tiempos de su abuela, ninguna dama que mereciera tal título, y ciertamente ninguna jovencita, habría sabido que existían tales criaturas. Pero las chicas de la escuela susurraban nombres que al principio no significaban nada para Yola, pero que después oyó que se repetían muchas veces más. Habría sido imposible para ella no preguntarse quiénes eran estas damas que aparentemente llenaban el Bois con sus hermosos caballos y su elegante apariencia, y que daban fiestas que eran comentadas en los periódicos como si se tratara de orgías romanas. Todo parecía muy extraño y Yola deseaba, durante todo ese último año, la presencia de su padre para que le explicara lo que significaba todo aquello. Pero él estaba muerto, y lo que a ella se le ocurría pensar en esos momentos solo era que el nombre del marqués aparecía en cuanta crónica escandalosa publicaban los periódicos. Si leía el comentario de una fiesta, un estreno en el teatro, una recepción o un baile de disfraces, el nombre del marqués siempre aparecía en forma prominente entre los invitados. Se escribía y se hablaba de él casi tanto como del emperador y del príncipe Napoleón. Se hablaba de sus idiosincrasias y de sus escándalos en el mismo tono bajo que se usaba para hablar de gente como Madame Musard, que debía su considerable riqueza al rey de Holanda y que daba fiestas fantásticas, o la princesa de Castiglione, que aparentemente, según había sabido Yola, era amada con pasión por el emperador. Todo resultaba muy difícil de entender, pero una cosa era cierta e indiscutible: el marqués participaba en actos escandalosos de la vida parisina. «No me casaré con él, papá», dijo en voz alta, con las manos sobre el escritorio de su padre. «Tú no sabías qué clase de hombre es». Permaneció en silencio, como si esperara que su padre fuera a discutir con ella, igual que lo había hecho tantas veces. Algunas veces sus discusiones se convirtieron en un duelo de ingenios, durante el cual las palabras chocaban en el aire como filosas espadas. Atacaban y retrocedían, para lanzarse de nuevo uno contra el otro, aunque siempre terminaban riendo a carcajadas, con Yola rodeando con los brazos el cuello de su padre para exclamar: «Gane,
Dime que gané, papá. Me gusta tanto derrotarte. Me ganaste, queridita, decía él, con ojos que sonreían traviesos, pero, de manera inevitable, Yola tenía la impresión de que si él hubiera querido, la habría vencido con mucha facilidad. Sin embargo, todo había sido tan divertido, tan emocionante y estimulante, que cuando él murió, Yola se sintió incompleta sin él, como si hubiera perdido un brazo o una pierna. Ahora, en el momento más importante de su vida, cuando se encontraba en el punto crucial de su destino, nadie la ayudaba a tomar la decisión de la que dependía su futuro. Mira las cosas así, papá, dijo en voz alta, como si él estuviera enfrente de ella. Soy joven y tú me has dado nobles ideales en los cuales creer, por los cuales luchar y a los que debo tratar de llegar. Su voz subió de volumen al preguntar: ¿tú crees que alguien como el marqués me ayudaría a mejorar la propiedad como habíamos planeado hacerlo? ¿Sería capaz de hacer del castillo un lugar al que la gente con ingenio e inteligencia querría venir? Yola se detuvo antes de continuar lentamente. Tú solías decir que cuando yo creciera tendríamos un salón, no en París, sino en el campo, aquí en el jardín de Francia, que es tan hermoso y tan propicio para pensar. Levantó las manos en un gesto expresivo, mientras preguntaba: ¿crees realmente que eso entretendría al marqués? De nuevo se detuvo antes de continuar. Él va de buidor en buidor. Se habla de él en relación con una mujer esta semana, con otra mujer la siguiente, con una más a la que sigue y todavía con otra más después de eso. Es visto en las carreras, en el bois, en los bailes y en las fiestas dadas por actrices y cortesanas. Lanzó una pequeña risa que no tenía nada de humorística. Siempre dijiste, papá, que un hombre no podía pensar en tales circunstancias, y estoy segura de que es cierto. Suspiró. Quiero vivir como tú, y decidí que tú y yo veríamos, a través de nuestra mente, más abajo de la superficie para descubrir lo que tú llamabas el mundo detrás del mundo. Esa es la forma de desarrollarse y la única, al final de cuentas, de ayudar a Francia. Luego, como si hubiera comprendido de pronto que no había nadie ahí para contestarle, se cubrió los ojos con las manos. Ayúdame, papá, dime qué debo hacer, suplicó, porque a decir verdad, tengo miedo de lo que será de mí. No lloró, aunque las lágrimas hacían cosquillas en sus ojos. Entonces, como solo escuchara el silencio que la rodeaba, se reclinó resueltamente en la silla y, como para alejar su mente de tales sentimientos, abrió el cajón que había frente a ella. Estaba lleno de papeles, y pensó que debía revisarlos porque podían estar relacionados con la propiedad. Debía conocer, pensó, hasta el último detalle de aquello que su padre hubiera guardado. Cerró el cajón y abrió otro. Aquí había numerosos mapas y planos, y comprendió que estos eran importantes y que debía examinarlos con cuidado en cuanto tuviera tiempo. Abrió un tercer cajón. Cuando vio lo que contenía, se quedó inmóvil. Lentamente, contra su voluntad, levantó la miniatura que había en lo alto de una pila de cartas y la miró. Era el rostro de una mujer. No era muy joven y no era hermosa en el sentido estricto o clásico de la palabra, pero había algo tierno y atractivo en sus ojos y en la suave sonrisa traviesa que curvaba sus labios. Su rostro oscuro dejaba al descubierto una frente inteligente y llevaba en el cuello un medallón que pendía de una cinta de terciopelo verde. Yola se quedó sentada, mirando la miniatura por largo tiempo hasta que, como si su padre le hubiera hablado, comprendió lo que tenía que hacer. Por un momento le pareció demasiado extraordinario, casi demasiado fantástico para que fuera realizable. Sin embargo, la idea era tan clara, tan bien definida,
que era imposible no darse cuenta de que sería la solución de su problema. Con mucho cuidado volvió a colocar la miniatura donde había estado. Cerró el cajón y dio vuelta a la llave. Después de colocar la llave en el cajón del centro, donde era poco probable que los sirvientes la vieran, miró a través de la habitación y dijo con suavidad, casi entre dientes: «Gracias, papá». Yola conducía el calesín tirado por 2 caballos, que había sido el carruaje favorito de su padre, en dirección de la pequeña población de Lanchase. Era el lugar donde sus familiares hacían sus compras cuando estaban en Beauharnais. En la población también se levantaba un castillo del siglo XV, construido en el mismo sitio donde había estado una antigua fortaleza. Su padre era amigo del dueño del castillo, pero Yola no iba a visitarlo en esta ocasión porque tenía otros planes que la habían desvelado buena parte de la noche anterior, mientras perfeccionaba todos los detalles. La acompañaba el palafrenero de edad madura que tenía a su cargo la caballeriza de Beauharnais y a quien Yola conocía desde niña. Él se sentía feliz de que ella hubiera vuelto a casa y, mientras cabalgaban a través de la campiña, le habló de los caballos que debía montar y de uno en particular que esperaba pudiera domar. Yola respondió amablemente a su visible entusiasmo, pero parte de su mente estaba en otro lugar. Cuando cruzaron el río Loira y llegaron a la población, Yola se deslizó con habilidad a través del tráfico de carretas, carromatos y otros cuantos carruajes de aspecto próspero, para detenerse frente a la farmacia. Manteniendo sin moverse a los caballos, sacó 2 pedazos de papel del bolsillo de su chaqueta corta. «Haz que me preparen esto, Jacques», le ordenó al palafrenero. «Eso tomará unos 15 o 20 minutos, y mientras esperas aquí, hay una lista de otras cosas que deseo». Era una lista bastante larga: sedas para bordar, agujas, metros de cintas y varias otras cosas. Jacques vio la lista con una expresión consternada en los ojos. «Esto me llevará bastante tiempo, mademoiselle», dijo. «Los caballos están frescos y será difícil mantenerlos en un mismo lugar por tanto tiempo». «No intento hacer eso, Jacques», replicó Yola. «Voy a llevarlos a través del pueblo para contemplar el campo del otro lado. No le pasará nada si va sola, mademoiselle». «¿Dudas de mi habilidad con las riendas, Jacques?», preguntó Yola. «Tú mismo me enseñaste a conducir, y si no lo hago tan bien como mi papá, debe ser culpa tuya». El palafrenero se echó a reír. «Usted conduce demasiado bien para ser mujer, mademoiselle, como bien lo sabe». Yola sonrió al oír cómo la calificaba el viejo criado. Sabía que era, en verdad, muy hábil para manejar y montar caballos. «Volveré por ti en unos 20 minutos, Jacques», dijo. «Pero no te preocupes si me tardo un poco más. Es tan emocionante estar otra vez en el valle que es posible que me olvide un poco del tiempo». Antes que Jacques pudiera protestar, se había alejado, sentada muy erguida, sosteniendo las riendas y el látigo en una forma que hizo que el viejo palafrenero recordara al difunto Comte. Tímidas lágrimas asomaron a sus ojos, mientras seguía con la mirada a Yola, hasta que no se perdió de vista. Entonces, a toda prisa, se dirigió a la farmacia. Tan pronto como Yola salió del pueblo, fustigó a sus caballos con el látigo. Estos avanzaron a toda velocidad por un camino angosto hasta llegar a una pequeña aldea. Aquí vaciló un momento, antes de dar vuelta a la izquierda, y unos instantes más tarde vio unas elevadas puertas de hierro que se abrían hacia un sendero bordeado de árboles. Dirigió sus caballos a través de ellas y tomó el sendero que se elevaba hasta llegar a una casa de piedra gris. Vio las torrecillas de ambos lados y una escalinata doble que conducía a la puerta del frente. Era una casa muy pequeña y, sin embargo, tan atractiva que a Yola le pareció un palacio de cuento de hadas en miniatura. Reconociendo que había sido construida en el mismo periodo que su propio castillo. Cuando detuvo sus caballos en un amplio patio cubierto de grava, un mozo anciano llegó corriendo.
de una caballeriza adjunta para detenerles la cabeza. Al hacerlo notó el escudo de armas de los Beauharnais en el calesín, y ella advirtió que sus ojos la miraban con asombro. Yola bajó, y antes de llegar a la puerta del frente, como si su llegada hubiera sido observada desde que tomara el sendero, un viejo sirviente de cabeza blanca apareció en el umbral e hizo una reverencia. ¿Está Madame Renacé en casa?, preguntó Yola. Preguntaré si está recibiendo visitantes, mademoiselle, contestó el sirviente respetuoso. Hizo una señal y Yola lo siguió para subir una escalera y encontrarse en un pequeño salón. Una sola mirada bastó para que se diera cuenta de que estaba amueblado con un gusto exquisito. El sirviente hizo una reverencia y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Yola miró a su alrededor. Comprendió que los colores, los muebles y hasta los cuadros de las paredes eran del gusto de su padre y habían sido escogidos por él. Por cierto, había un retrato de su padre sobre la chimenea, pintado unos 15 años antes, y sin duda obra de un pintor muy hábil, porque estaba hecho en forma genial, mostrando a su padre tal como había sido. Advirtió en sus ojos ese brillo travieso que ella había amado tanto. Una leve sonrisa jugueteaba en sus labios, y se veía muy feliz y apuesto. Parecía que había estado escuchando algo que le gustaba mucho mientras le hacían el retrato. «Aquí estoy, papá», le dijo Yola en silencio. Entonces oyó que la puerta se abría y una mujer entró en la habitación. Fue fácil reconocerla por la miniatura que Yola había encontrado en el escritorio de su padre. No se veía mucho mayor que en ella, aunque tenía mechones de cabellos grises y había suaves líneas a los lados de sus ojos, muy brillantes. Era fácil notar que no había perdido nada del atractivo que el pintor había plasmado tan fielmente en la miniatura. Caminaba con orgullo y dignidad. Mostraba, sin embargo, una expresión de sorpresa casi incrédula en su rostro cuando avanzó hacia Yola. «Mi sirviente me dijo», murmuró en voz baja, cuando reconoció el escudo de armas de su calesín, «que mademoiselle, la comtesse, había venido a visitarme, pero yo pensé que estaba equivocado. He venido a verla, madame», contestó Yola, «porque necesito su ayuda». «¿Mi ayuda?», repitió Madame Renacé. Entonces añadió en un tono diferente: «¿Es algo que se refiere a la herencia de su padre?». Yola sabía perfectamente que su padre, en su testamento, había dejado una cantidad considerable de dinero a Madame Renacé, así como los títulos de propiedad del château donde vivía. Yola se apresuró a contestar: «No, madame, no tiene nada que ver con mi padre, excepto que si él estuviera aquí, a él le pediría consejo. Así que, en ausencia de él, ¿decidió acudir a mí?», preguntó sorprendida Madame Renacé. «Siento que es usted la única persona que puede ayudarme». Madame Renacé se quedó inmóvil por un momento. Era obvio que casi no podía dar crédito a lo que había oído. Entonces dijo rápidamente: «Perdóneme, mademoiselle, estoy olvidando la más elemental cortesía. Por el asombro de conocerla, ¿puedo ofrecerle un poco de café o preferiría una copa de vino?». «Una taza de café me parecería bien», contestó Yola. No era que la apeteciera, pero pensó que debería eliminar las formalidades para facilitar así la comunicación entre ambas. Madame hizo sonar una campanita de plata y casi inmediatamente la puerta se abrió y apareció el viejo sirviente. «Café, s'il vous plaît», dijo. Cuando la puerta se cerró tras él, indicó a Yola una silla cerca de la ventana. «¿No gusta sentarse, mademoiselle?», preguntó, y ocupó el sofá que estaba enfrente. Al sentarse, Yola se dio cuenta de que afuera de la ventana había un balcón y, más allá de este, una hermosa vista del valle del Indre. Mientras ella miraba hacia afuera, Madame Renacé observó su delicado perfil y entonces dijo: «Siempre había oído lo hermosa que era usted, mademoiselle,
y veo que los informes no eran exagerados. Mi padre era subjetivo, por supuesto, dijo Yola con una sonrisa. La amaba a usted profundamente. Y usted, madame, lo hizo muy feliz. Siempre le estaré agradecida por haberle proporcionado tanta felicidad. Vio que los ojos de Madame Renacé se llenaban de lágrimas, aunque no permitió que cayeran. Después de un momento dijo en una voz que apenas si podía escucharse: «Fui la mujer más afortunada del mundo por el privilegio de amar a un hombre tan maravilloso». «Papá sentía lo mismo respecto a usted», contestó Yola. «Me dijo en una ocasión que cuando usted llegó a su vida, él estaba al borde de la desesperación. No veía frente a él nada más que oscuridad y depresión, y de pronto la luz llegó a su existencia, y esa luz fue usted». Madame Renacé unió sus manos y habló con mucha suavidad. «Es usted muy generosa, mademoiselle, al venir aquí y decirme estas cosas, aunque en realidad no debió haberlo hecho. Tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, porque sé lo mucho que usted significó para papá, y me alegro muchísimo de que tenga usted una casa tan hermosa, con tantas cosas en ella que deben recordárselo».